preguntas, perdón, van a salir las preguntas para precisamente este examen. Vamos a ir directamente al banco de preguntas. Voy a pedir, por favor, al responsable de UNICEN que me permitan compartir pantalla. Al momento está todavía bloqueada la función de compartir pantalla. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, entonces, sin más preámbulo, he estado revisando los diferentes libros que les comentaba. Ya los he puesto en un folder del Google Drive para que ustedes puedan bajarlo, ¿no? De Lewis Heiken, después el de Hugan, Thomas Hugan, el de Robert Gregory, otro buen libro. Y básicamente, quiero que ustedes vean, dicen lo mismo, ¿no? Es decir, tratan de lo mismo, hablan de validez, confiabilidad, estandarización y etcétera. Cada autor enfatiza en los puntos que considera más relevantes, pero en esencia van por el mismo camino, ¿no? Ahora, hay un par de libros de autores latinoamericanos que tienen una forma de enfocar quizás más cercana a nosotros, ¿no? Laura Aragón Borja, que es una española, y este otro libro de Julio Meneses y colaboradores. Ya, todos estos libros están en la carpeta del Google Drive para que ustedes los bajen. Además está este otro que vamos a trabajar esta noche, donde se encuentran los fundamentos del informe psicológico y la devolución de la información. Creo que eso es vital. El de Ana, no es Ana Anastasi, es de Siqueiro Campo, las técnicas proyectivas y el proceso de psicodiagnóstico. Lamentablemente, este libro, les confieso, no he encontrado en original. Esta es una fotocopia, ¿no? Y de un libro que estaba bastante trabajado, pero es útil, sirve, ¿sí? Y fíjense, más allá de este curso, yo quiero invitarles muy fraternamente a que cuando pase esta tensión del examen de grado y cuando ya sean licenciadas y seamos colegas, que falta un pelín para que ocurra eso, insisto, lean este otro libro, Psicometría Genética. No sé si lo conocen. Es un libro escrito por Sarah Pain, donde hace una crítica muy significativa a los test de inteligencia. Comienza por los test de inteligencia, ¿no? Y Sarah Pain hace una crítica demoledora y además justificada desde una base científica muy saludable, muy sólida, ¿no? Sarah Pain es argentina, tiene formación psicoanalítica, ya se percatarán, pero trabaja desde Piaget, ¿no? Entendiendo la psicometría genética como la psicometría fundamentada en la filosofía, en la teoría piagetiana, ¿no? Ustedes saben que genea significa origen, ¿no? Entonces, la psicología genética de Piaget lo que hace es investigar, explorar, teorizar sobre el origen de los procesos mentales, del pensamiento y por ende de la inteligencia, ¿no? Entonces, Sarah Pain, insisto, incluso el test de Bender, los test proyectivos que conocemos, los enfoca desde la
psicometría genética, desde la teoría genética, y adquiere otra característica muy positiva, mucho más cercana a nuestra realidad latinoamericana. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, insisto, está también este libro en el folder del Google Drive para que ustedes lo bajen. Invito muy cordialmente a que puedan leer ese libro. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulo y viendo que el tiempo realmente se pasa volando, vamos con la revisión de las preguntas, del banco de preguntas que está propuesto por este curso de test psicológicos para el examen de grado. No son preguntas rebuscadas, no son preguntas difíciles ni preguntas tramposas, ¿no? Son preguntas que ya se percataban ayer que habíamos en su momento conversado en el aula, ¿no? Que habíamos planteado en el aula, sí, en nuestros cursos cotidianos. Bueno. Aquí están las preguntas. ¿Qué es un test psicológico? Una medida objetiva y tipificada, una medida estandarizada de una muestra de conducta. Niñas, de repente no les va a gustar esto, pero aquí se trata de precisión conceptual. No se trata de aprender de memoria. No es esa la idea, que tengamos que aprender de memoria, pero sí necesitamos precisión conceptual. En otras palabras, no hay lugar para la improvisación o el cantinfleo, ¿no? ¿Qué es un test psicológico? Una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta. Ya está. ¿Cuál es la función de los test psicológicos? Medir diferencias entre individuos o medir diferencias en un mismo individuo en diferentes momentos, ¿sí? En diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Este texto que estoy pasando en este momento, se los voy a dar también, ¿no? Creo que es lo justo, es lo lógico. Hay uno que he corregido, estaba con algunos errores. Les confieso que he cambiado de Office y, pucha, yo no sé la lógica de los gringos, pero del Office 2016, que era el que tenía, al 2019, hay cosas que varían y no sé por qué. Qué placer encuentran en hacer eso. No, este es el antiguo. A ver, espérenme un tantito. Está con el logo de la universidad, bien nice. Ya. Aquí. Entonces, ¿cuál es la función de los test psicológicos? Medir diferencias entre individuos o medir diferencias en un mismo individuo en diferentes momentos, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de los test psicológicos? Es decir, para que un test psicológico sea considerado un test psicológico, tiene que tener validez, tiene que tener confiabilidad, tiene que tener tipificación o estandarización. ¿Qué es la validez? Un test psicológico es válido cuando mide lo que dice que mide, ¿sí? La validez entonces pasa por eso, ¿no? Un test es válido cuando mide lo que dice que mide. Ya habíamos comentado esto, ¿no? ¿Qué es la confiabilidad? ¿O qué es la consistencia de una prueba psicológica? Confiabilidad, consistencia, aquí entendemos como sinónimos, ¿no? La confiabilidad, la fiabilidad de un test psicológico implica estabilidad en el tiempo. Es decir, que en tomas sucesivas dará resultados muy similares. Fiabilidad, consistencia en las puntuaciones cuando a las mismas personas se les aplica el mismo test o un equivalente de este test, ¿no? Dábamos el ejemplo de los test de depresión, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? El de Sung, el de Hamilton y etcétera. Por favor, si hay algo que no se entiende, si hay algo que no está claro, no duden en preguntar, en interrumpir y en preguntar, ¿no? Si levantan la manito del chat, no las veo porque estoy con la
enfocado en la pantalla. Entonces, hablen, niñas. ¿Qué es la tipificación o estandarización? La tipificación o estandarización, una de las cualidades básicas de un test, ¿no?, significa la uniformidad de procedimientos en la aplicación, la calificación y la interpretación. Esos son los tres grandes momentos de un test psicológico, ¿no? El aplicar, el calificar y el interpretar la calificación obtenida. Un test aplicado a una misma persona deberá dar un resultado determinado sin que intervenga en el resultado, la conducta del examinador. No deben haber otras variables que influyan, que modifiquen el resultado obtenido. ¿Me dejo entender? Alguna vez un estudiante me decía, entonces habría que pensar en que se debería tomar a la misma hora, en el mismo ambiente, las mismas condiciones. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero eso es virtualmente imposible, ¿no? Incluso la ropa del psicólogo afecta. Ya habíamos comentado algo de esto ayer, ¿no ve? ¿En qué situaciones no se debe tomar un test psicológico? Personas que están con la conciencia alterada, personas que están con demanda de escucha, personas desmotivadas, personas cansadas, en situaciones excepcionales de la vida, después de las comidas, personas hospitalizadas y personas en crisis de angustia. Hemos dicho que todo test, y más un test psicológico, genera un quantum, un monto de angustia, ¿no? Aunque digamos que no, hay siempre un poco de angustia, ¿no? Entonces, a nadie le gusta ser observado, ser evaluado, ser medido, y eso es lo que hacen los test, ¿no? ¿De qué factores depende el valor diagnóstico o predictivo de un test psicológico? Quizás esta es una de las preguntas más complejas, ¿no? El valor diagnóstico, ¿no?, la capacidad de diagnosticar de un test o de predecir, ¿no?, depende de qué tanto funcione como indicador de un área de conducta relativamente amplia y significativa. La medición de la muestra de conducta que examina la prueba rara vez, si acaso, es el objetivo. Y esto se complementa con una otra pregunta que está más adelante. Y un ejemplo, a ver, si yo quiero evaluar la capacidad de un sujeto para conducir un vehículo, ¿debo sentarlo detrás de un volante? ¿Debo sentarlo en el asiento del conductor de un auto? No. Puedo evaluar su capacidad de atención, su capacidad de reacción, sus reflejos, su concentración, sin necesidad de ponerlo detrás de un volante, ¿no es cierto? Entonces, aquí, con este ejemplo, creo que se entiende mejor esto, ¿no? El valor diagnóstico predictivo de un test psicológico. ¿Cómo va a manejar este sujeto vehículo? ¿Cómo va a manejar un automóvil? ¿Está bien? ¿Qué implica la medición objetiva de la dificultad de una prueba psicológica? Aquí la palabrita clave es medición objetiva, que no intervengan otros factores, ¿no? La aplicación, calificación e interpretación de los resultados serán objetivos, a ver, escuchen esto, en la medida en que sean independientes del juicio subjetivo del examinador. Por mucho que busquemos que no sea así, nuestra subjetividad va a estar siempre presente, va a aflorar, ¿no? Nos va nomás a afectar. ¿Recuerdan lo que decía Kopitz? Muchas veces el psicólogo se ve influido por la educación de un niño o por la falta de educación de un niño, ¿no? Si vemos un niño medio sucio, medio inhibido, que anda con la vista en el piso, no levanta la vista para mirar y etcétera, pues ya nos hacemos una idea, ¿no? Y tendemos a
a que la calificación de ese niñito en el DFH sea menor, pero es real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica esto de la medición objetiva de la dificultad de una prueba psicológica? Que la aplicación, la calificación y la interpretación sean objetivos en la medida que sean independientes del juicio del examinador. Les comparto una experiencia que mi maestro, el doctor Ebel, hacía, ¿no? Cuando tomaba examen, pedía a los estudiantes exámenes en la asignatura, ¿no? En test psicológicos, ¿no? Pero bien se puede aplicar esto a la... a las pruebas psicológicas, a los test psicológicos, ¿no? Entonces, pedí a los estudiantes que pongan un seudónimo en el examen, no que pongan su nombre, ¿sí? Cada quien ponía un seudónimo y luego o juntamente circulaba una hoja donde el estudiante ponía su nombre y el seudónimo, ¿no? Entonces, el último estudiante en poner el nombre se le pedía que doble la hoja, de tal manera que no se lean los nombres y los seudónimos. Y cuando se estaba frente al examen, cuando había que corregir los exámenes, porque es innato, niñas, les hablo con mi experiencia de docente, uno inconscientemente tiende a mirar el nombre, ¿no? ¿De quién es este examen? Y claro, los exámenes de los estudiantes, de los buenos estudiantes, uno tiende a ser más laxo en la calificación, ¿no? En cambio, si uno sabe que ese estudiante pues no es muy aplicado, no es muy aventajado, tiende a ser más riguroso en la calificación. Y eso no está bien, eso no es objetividad, ¿sí? Entonces, insisto, para una prueba psicológica, cuando va a ser colectiva, porque cuando es individual, esto no se puede hacer, ¿no? Pero si alguna vez tienen que tomar un DFH, por ejemplo, o un Bender como un test de tamizaje en un colegio, es un buen recurso el pedirles que pongan un seudónimo, ¿no? Y en una hoja aparte, el nombre y el seudónimo del estudiante. Así uno no se contamina. No, no da lugar a que su subjetividad, porque somos humanos, che, es nuestra realidad, ¿no? Los profesores, igual que las mamás, dicen, ay, no, para mí todos mis estudiantes son iguales. Mentira, no es cierto. Hay algunos estudiantes, les he contado alguna experiencia que incluso en una evaluación docente, ¿no? Que son más cercanos, ¿no? Cada profesor tiene sus rollos personales. Personalmente, ya les decía, yo soy más cercano con los buenos estudiantes, ¿no? Entonces, es un buen recurso esto del seudónimo. ¿Está bien? A ver, fíjense, en teoría cualquier individuo al que se le aplique una prueba puede obtener una puntuación idéntica independientemente de quién se la aplique, ¿sí? Puede venir el mismísimo doctor Freud o el mismísimo doctor Bechler o Perico de los Palotes y el sujeto tendría que tener el mismo resultado. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes harían igual si saben que el doctor Freud está en la sala? Bueno, ya se ha muerto, me van a decir, ¿no? Los admiradores, las admiradoras y las seguidoras del doctor Jacques Alain Miller, por ejemplo, ¿no? Ídolo de muchas, ¿no es cierto? O qué sé yo, desde mi perspectiva, el doctor Antonio Damasio, wow, una autoridad mundial en neurociencias, ¿no? O el doctor Facundo Manes, no, pues, no es igual, ¿sí? Y en realidad un test psicológico debería dar el mismo resultado, no importa quién aplique y quién califique. Ahora, si bien no se ha alcanzado la estandarización ni la objetividad perfectas,
La objetividad es la meta de la elaboración de instrumentos y casi todos lo demuestran en un grado razonablemente elevado, ¿no? Casi todos los instrumentos psicológicos tienen esa objetividad razonable, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las características que miden los test de personalidad? Aspectos afectivos o no individuales de la conducta, medida de las características tales como la adaptación emocional, las relaciones sociales, la motivación, los intereses y actitudes. Un test de personalidad medirá la inteligencia. Aquí hay una paradoja, ¿no? Porque la inteligencia es parte intrínseca de la personalidad. No podemos separar personalidad e inteligencia, ¿no? Insisto, la inteligencia de un sujeto va nomás a revelarnos rasgos muy importantes de su personalidad. Pero, fíjense, los test de inteligencia no están considerados dentro del ámbito de los test de personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de aplicación que el procedimiento estandarizado debe considerar en toda prueba psicológica? La estandarización, la normalización, ¿recuerdan? El procedimiento estandarizado se aplica no solo a los instrumentos verbales, el tiempo y otros aspectos de la prueba, sino también al ambiente. Cuando habla del tiempo es el manejo del tiempo, ¿no? Ustedes saben que en las pruebas de inteligencia, el BAIS, BEWIS, etcétera, se controla el tiempo, ¿no? ¿Conocen la PMA, prueba de aptitud académica? Hay diferentes subtests, ¿no? De razonamiento, numerales, espaciales, etcétera, y cada una tiene un tiempo específico, 5 minutos, 6 minutos, y etcétera, ¿no? Con cronómetro. Entonces, si queremos tener una lectura adecuada del tiempo, perdón, de los resultados del test, tenemos que ser leales también, tenemos que ser consecuentes con los parámetros de tiempo que nos dan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el procedimiento estandarizado se aplica no solo a los instrumentos verbales, el tiempo y otros aspectos de la prueba, sino también al ambiente, ¿no? Es necesario elegir un salón adecuado para el examen, el cual debe estar libre de ruidos y distracciones y ofrecer a los examinados condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, asientos y espacios de trabajo, es decir, un mínimo de confort, ¿no? También debe tomarse precauciones para prevenir irrupciones durante la aplicación, es decir, que alguien entre, que alguien pregunte, que alguien moleste finalmente, ¿no? Es conveniente colocar un cartel que indique que se está aplicando la prueba y asegurarse que todo el personal se haya enterado que la señal significa que nadie puede entrar bajo ninguna circunstancia. Miren qué radical esto, ¿no? En las pruebas colectivas puede ser necesario cerrar las puertas y poner un ayudante fuera para impedir la entrada de rezagados. Los eternos que siempre llegan tarde, ¿no ve? ¿En qué consiste el encuadre psicológico? El encuadre psicológico tiene 4 aspectos básicos. Esto no pueden olvidarse, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos? Tiempo, espacio, roles y honorarios. Pero la teoría nos dice que el encuadre psicológico consiste en transformar un cierto conjunto de variables en constantes. ¿Cuáles son esas variables? El tiempo, el espacio, y etcétera, ¿no? Es decir, siempre tiene que ser a la misma hora, el mismo día, en el mismo lugar, ¿no? Se incluyen no solo la actitud técnica y el rol del entrevistador, sino también los objetivos, el lugar y el tiempo de la entrevista. El encuadre funciona como una especie de estandarización de la situación estímulo que se ofrece al entrevistado. Otra vez esto de la estandarización o de la normalización, ¿no? En otras palabras, siempre tenemos que ofrecerle lo mismo. Si se va a cambiar de día, de hora, va a afectar. Si se va a cambiar de lugar, va a afectar más todavía. ¿De acuerdo?
Esto es de Sara Paín. Evaluando escolares o adultos, debe recordarse que cada test psicológico representa una amenaza implícita para el prestigio del sujeto. Por lo tanto, es necesario algo demasiado obvio, ¿no? Tranquilizar desde el principio, tranquilizar desde el inicio, ¿sí? ¿Quiénes tienen el libro de Sara Paín? Esos numeritos en paréntesis indican el número de la página, ¿ya? En los niños, en los 2 o 3 primeros grados de la escuela, primero, segundo y tercero, en la escuela primaria, presentan muchos de los problemas observados en preescolares, ¿no? Niñitos de kinder. Por esto, el mejor método para despertar su interés en la prueba es el juego, hacerlo de manera lúdica, ¿sí? Convertir en un juego. Ahora, ¿en qué consiste el...? ¿No estoy yendo muy rápido? No, listen, está bien. ¿Está bien a este ritmo? Sí, ¿qué Ya. dicen los ¿En qué chicos? consiste? Sí, ¿qué dicen niñas? Ya estamos 12. Si voy Está muy bien, rápido, listen. díganme. ¿No ve? Oye, saca la pata del acelerador, ¿no? Claro, la cosa es que esto se entienda. ¿En qué consiste el rapport? Despertar el interés del sujeto, obtener su colaboración, su cooperación y asegurarse que sigue las instrucciones tipificadas del test. ¿Se acuerdan cuando daba la consigna del Rorschach? Decía, ¿me he dejado entender? ¿Me expliqué lo suficientemente claro? ¿Podemos comprender? ¿Podemos continuar? Nada es casual, ¿no? Cuando digo eso, le estoy dando la oportunidad de preguntar al sujeto. Hay sujetos que por timidez, por inhibición, no preguntan. Ya decíamos, un test es nomás una amenaza para el prestigio, ¿no? Entonces, hay que darle la oportunidad al sujeto de despejar sus dudas, ¿sí? Y parte del rapport es preguntar de manera muy, muy amistosa, ¿no? Muy afectiva. Y ojo, hay que también, sobre todo cuando vemos sujetos inseguros, inhibidos, reafirmar, ¿no? Lo estás haciendo bien, uy, pero qué bien. Ahora, hay situaciones en las que nuestro lenguaje corporal no debe manifestarse, ¿no? No debemos asentir de manera subverbal o de manera gestual, ni tampoco disentir, ¿no es cierto? A veces uno puede mover la cabeza. eh, Muchas veces el inconsciente lo traiciona a uno, les comento, ¿no? Eh, Miren, les cuento esto como anécdota. En algunos exámenes de grado o en defensa de tesis, yo escuchaba las respuestas, sobre todo en la defensa, no en la parte de la defensa cuando hay preguntas y respuestas, yo escuchaba las respuestas de la postulante y a veces asentía y a veces disentía. Entonces, las estudiantes, los postulantes, se percataban de eso y empezaban a seguirme con la mirada. Lo que no es muy, a ver, ¿cómo lo digo? No es muy objetivo de mi parte. Es que, pucha, tus estudiantes están ahí dando examen, te afectan también los nervios, uno no es de palo, ¿no ve? Pero cuando tomamos un test psicológico, quizás en un contexto académico, insisto, no está bien, pero tampoco sea tan malo, ¿no? En un examen clínico, sin embargo, esto tiene que controlarse, ¿no? Porque si no, el test pierde su objetividad. No tiene sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengan cuidado con esto, niñas. Nuestro inconsciente nos traiciona, ¿no? Insisto, como psicólogos, no somos, no tenemos la objetividad que los médicos alcanzan,
¿no? Y no queremos esa objetividad, porque no estamos trabajando con organismos, estamos tratando a seres humanos, a personas, ¿sí? Pero hay situaciones, como en el momento de la evaluación psicológica, en el proceso diagnóstico, donde, pucha, tenemos que, lo voy a decir como comadre ya, tenemos que hacernos un nudo el corazón y trabajar de la manera más objetiva posible. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya sabemos qué es el rapport. De los tres proyectivos verbales con estímulo visual, el TRO, el TAT y el Rorschach, ¿cuál es el que posee mayor saturación proyectiva? El Rorschach, ¿no? O sea, el Rorschach son manchas, y en las manchas ves gente, ves todo lo que puedes imaginarte. Ves orquestas, ves cueros de animales, ves animales, ves al padre, ves todo, listo. De los tres test proyectivos verbales con la estimulación visual, TDO, TAT y Rorschach, ¿cuál es el que está más redactado esto, ¿no? ¿Cuál es el que está más estructurado? El TAT. No, esto está mal, hay que corregirlo. Antes de dárselos voy a corregir, ojo, la 19. ¿Cuál es el más estructurado? El TAT. Porque el TAT finalmente son fotos, ¿no? Ya decíamos eso, la viejita es la viejita. En cambio, en el TRO son apenas perfiles, son siluetas, son figuras sin género, sin edad, sin ropa, sin facciones, sin nada. ¿No ve? Por eso mismo, ¿recuerdan eso? Hemos hablado con ustedes. El TRO es el test que dice tiene lo mejor de ambos, tanto del TAT como del Rorschach. ¿Cuál es el test proyectivo más utilizado en psicoanálisis? ¿Cuál es el test más utilizado en psicoanálisis, niñas? Le van a preguntar a Liesentamer cuando lo vean, ¿cuál es el test que se usa más en psicoanálisis? ¡Ninguno! ¿No? Si bien la psicología proyectiva tiene bases teóricas psicodinámicas, el psicoanálisis como tal no apela, no utiliza ningún test, rechaza. ¿No? ¿Cuál es el test proyectivo que permite evaluar de forma precisa el CI, el coeficiente de inteligencia? Ninguno, ¿no? No mezclemos chirmoyas con duraznos. Acuérdense de eso, ¿no? Tanto las chirmoyas como los duraznos son frutas, pero son mis frutas preferidas, les comento, pero son muy diferentes, ¿no? ¿Cuántas pepas tiene una chirmoya? ¿Cuántas pepas tiene un durazno? ¿Se come la cáscara de la chirmoya? ¿Se come la cáscara del durazno? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Quien calla otorga. Entonces asumo que no hay preguntas y que está todo claro. Vamos a las preguntas de falso verdadero. Un empleo práctico del test psicológico está en su aplicación en niños que van a ser adoptados. Falso, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Y el que pone cierto merecería ser chicoteado. Los test psicológicos se emplean corrientemente en la solución de muchos problemas prácticos, aunque su aplicación en la investigación es muy escasa. Falso, ¿no? En investigación psicológica, no con fines clínicos, en investigación se utilizan mucho los test psicológicos, ¿no? Los elementos de todo test psicológico deben ser muy parecidos a la conducta que han de predecir, y eso es lo que les decía, falso, ¿no? Si quiero saber cómo va a conducir el vehículo un sujeto, no lo voy a poner detrás de un volante, ¿no? Voy a evaluar las condiciones, las cualidades que se supone hacen a un buen conductor. La selección y clasificación del personal industrial representa una de las primeras aplicaciones de los test psicológicos. Falso. Oh, sorpresa, básicamente en psicología organizacional se están usando test
desde hace, qué sé yo, 40 años, máximo 50 años, ¿no? Cuando los test psicológicos ya tienen una historia de 120 años o más incluso. Los primeros psicólogos experimentales del siglo XIX ya mostraron gran interés por la medida de las diferencias individuales y para esto desarrollaron diferentes tests. ¿Qué dicen? Esto tiene que ver un poco con la historia de nuestra ciencia, ¿no? ¿Se acuerdan de Wundt y compañía? ¿Quiénes son las madres de la psicología? ¿Quién se acuerda? No está Lourdes. A ver, Beatriz, ¿quiénes son las madres de la psicología? Buenas noches, licenciado. No me ¿Cómo acuerdo. estás? Vas a ser psicóloga de aquí a poco y ¿cómo no te vas a acordar? ¿Quién se acuerda? Dame una patada. Ya, anotate 3 chicotazos, Beatriz. Anotado, lice. Que estas cosas no pueden olvidarse, ¿no? Las madres de la psicología son la filosofía. No se olviden que hasta el año 1879 la psicología era parte de la filosofía, pero su otra madre es la fisiología. ¿Cuándo nace la psicología como ciencia libre e independiente? El año 1879 con Wundt, Wilhelm Wundt, cuando funda lo que él llama Laboratorio de Psicología Experimental. Fueron los primeros, Wundt y sus seguidores, en llamarse a sí mismos psicólogos. Desde cierto punto de vista, la psicología es una disciplina muy antigua, ¿no? Nace casi junto con la filosofía. De la filosofía al poco tiempo está la psicología como estudio del alma. Ya saben que etimológicamente psicología significa estudio del alma. Pero como ciencia independiente, como ciencia libre, es a partir de 1879. Entonces, los primeros psicólogos experimentales del siglo XIX, estoy hablando del año 1880, 90, ¿no? Ya mostraron gran interés por la medida de las diferencias individuales y para esto desarrollaron diferentes tests. Falso. ¿Qué buscaban los sujetos en esa época? Conocer cuáles eran los elementos comunes a la gente, lo que todo el mundo tenía en común, ¿no? Pero después se dieron cuenta que era una tarea tan difícil, o sea, tenemos muchas más diferencias que cosas comunes, que dejaron esa su pretensión, ¿no? De encontrar las similitudes. El interés por los fenómenos fisiológicos se refleja en la naturaleza de los primeros tests. Sí, ¿no? Wundt y compañía eran fisiólogos. ¿Se acuerdan esos test que hacían? Querían medir, por ejemplo, el umbral de percepción. Una persona estaba con las manos extendidas y con los ojos cerrados, con una venda en los ojos, ¿no? Y de manera muy delicada iban aumentando o disminuyendo el número de hojas. Querían percatarse cuando la persona, o querían detectar cuando la persona se daba cuenta, se percataba que había cambiado el peso que estaba sosteniendo. Ese tipo de cosas, ¿no? Las percepciones, el sonido, la luz, incluso los olores, esos fenómenos neuropsicológicos, ¿sí? El empleo eficaz de un test psicológico implica su aplicación adjunta a una experta entrevista. Por supuesto que sí. Eso es lo ético. Y eso te va a dar muchas luces sobre el test psicológico, ¿no? Los primeros test de inteligencia eran principalmente medidas de aptitud verbal, sí, ¿no? De hecho, lo que era considerado inteligencia era la aptitud verbal y paralelamente la aptitud de matemática, ¿no? Lógico-matemática. Para esos datos, eso era inteligencia. Lo demás, nada que ver, ¿no?
Las primeras aplicaciones de los test psicológicos fueron la medida de la deficiencia mental y la inadaptación emocional, sí. Esos primeros test, rudimentos de lo que ahora conocemos, pues buscaban encontrar, detectar los patrones de conducta y de funcionamiento mental de esas personas, ¿no? Bien, vamos con preguntas del tipo falso-verdadero, ¿ya? Oh, perdón, de selección múltiple. ¿Cuál de los siguientes tipos de test se diseñaron para evaluar la personalidad? Pruebas de asociación libre, test de situaciones y de ejecución, técnicas proyectivas, inventario autodescriptivo, todos o ninguno. Todos. ¿Sí? Esto de la asociación libre se entiende, ¿no? Muy paralelo al psicoanálisis. ¿Han visto esos test de frases incompletas? Te dicen una frase y vos tienes que completar, una frase que está a medias, ¿no? Y vos tienes que completar. Es para evaluar la personalidad, ¿no? La ética en la entrevista psicológica es un elemento aplicable según la ocasión, impide una buena exploración, no se aplica con niños, es algo pasado de moda o es útil según las circunstancias. Es una necesidad imperiosa. Algo fundamental en el psicólogo, más que en el médico, me atrevo a decir, es la ética. Un psicólogo sin ética, pues, le hace mucho daño a la misma psicología, no solamente al paciente y a su entorno, ¿no? Y a sí mismo, sino a la psicología. Nos echa vaso a todos. ¿Cuál de los siguientes autores no realizó importantes aportes en el estudio de los test psicológicos? Bechler, ya saben quién era Bechler, ¿no? El Weiss, el Lewis. Kraepelin, uno de los grandes genios de los primeros test. Cattell, Galton, Binet, la escala de Binet, Stanford-Binet se sigue usando. Cattell, otro genio de los test, ¿no? Skinner, no existe el test de Skinner, como tampoco van a encontrar el test de Freud, o el test de Piaget, o el test de Watson, ¿no? Cuidado. A veces escuchamos tanto un nombre que creemos que tiene que ver con los test, pero no siempre es así, ¿no? ¿Cuál de las siguientes condiciones va a afectar el rendimiento de un sujeto en situación de test? Hemos hablado de esto, ¿no? Conocer al examinador, un examinador amable y atento, la presencia del examinador, el material del test, todos, ninguno. Todo afecta, ¿no? Todo incide en la producción y en el rendimiento del sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, todo afecta. ¿Qué es la sugerencia? ¿Qué es la consigna? Una sugerencia, un ruego, una insinuación, una norma a seguir, un pedido por favor. Quizás aquí había que poner una orden. Es una instrucción, es una orden, pero pongámosle como una instrucción que se le da al sujeto para realizar una tarea, ¿no? En psicometría, el rapport se refiere a obtener cooperación, despertar interés del sujeto, seguir las instrucciones, la uniformidad de condiciones, todos los anteriores, ninguno de los anteriores. Todos los anteriores, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes es un criterio que no es evaluado por los test proyectivos? ¿No? Mecanismos de defensa, estructura y rasgos, organicidad, tipo de pensamiento, coeficiente de inteligencia o posibilidad de pase al acto. Coeficiente de inteligencia, ¿no? Los proyectivos evalúan mecanismos de defensa con mucha sensibilidad, cualquiera de los proyectivos que ustedes prefieran. Los gráficos de FH, TPH, ¿no? Los verbales, desiderativo, o TRO, o Rorschach, ¿no? Lo mismo que la estructura de personalidad y rasgos, ¿no? Una estructura, qué sé yo, obsesiva con rasgos histéricos, así soy yo, ¿no?
y con todo respeto, la mayoría, si no todos nosotros, todas vosotras, tienen estructura histérica con rasgos obsesivos, y eso no es malo, che, ¿no? Para triunfar en la vida se necesitan rasgos o estructura histérica, si se trata de una chica, ¿no? Quererse ver bien, bien arregladita, bien bonita, bien nice, pero también rasgos obsesivos que te llevan a ser ordenada, meticulosa y etcétera, ¿no? Tipo de pensamiento. Cuando hablo de tipo de pensamiento, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué me dicen? ¿Estoy hablando de inteligencia? No, estoy hablando de si es pensamiento formal, lógico formal o práctico concreto. ¿Sí? Les comento que el test de Rorschach es muy sensible para detectar esto. De hecho, es una de las cosas que detecta el tipo de pensamiento. Ahora, ¿cuál es el mejor de estos dos tipos de pensamiento? ¿Cuál es el ideal? ¿El lógico abstracto o el práctico concreto? Por favor, respondan. Los dos, creo. Los dos. Sí, ¿En qué proporción? Está muy bien, Caro. ¿En qué proporción? 50-50, No, ¿no? necesitamos más lógico abstracto, te cuento. 30-70 es. Mm, Ya. 30-70, 40-60, ¿no? Una persona que no tiene pensamiento práctico concreto, por ejemplo, va a ser incapaz de conducir un vehículo, es el sujeto que se va a perder en su propia biblioteca o en su propio laboratorio, ¿no? O es el sujeto que mete su emparedado a la centrifugadora y se come el ratón, ¿no? O sea, necesitamos pensamiento práctico concreto. Pero también necesitamos pensamiento lógico abstracto, ¿no? Hay gente que tiene, con mucho respeto, creo que no se puede generalizar, pero ¿alguna vez han tratado de razonar con un policía o con un chofer de taxi? En esas personas predomina el pensamiento práctico concreto. Entonces, lo ideal es un equilibrio que esté en un rango del 30-70, ¿no? Y los proyectivos te dan esa pauta. ¿Posibilidad de pase al acto? Pues sí, ya saben lo que es el pase al acto, ¿no? Ahora, coeficiente de inteligencia, ningún test proyectivo te va a calcular, ni siquiera de forma aproximada o indirecta, el coeficiente de inteligencia. Esto sí es, no es posible. ¿De acuerdo? Bien. Realice un comentario extenso y preciso comparando las cualidades, virtudes, limitaciones y definiciones, tanto en la aplicación, calificación e interpretación del test de la figura humana de Karen Macover, el test del DFH de Goodenough, el test de Elizabeth Musterberg-Kopitz y el test del dibujo de la familia de Lois Corman. Para empezar, en estos tests varía la consigna, ¿no? La consigna de Macover es dibuja una persona. Una vez que termine de dibujar, le dices, ahora dibuja una persona del sexo opuesto. En el test de Goodenough le dices, dibuja un hombre, y cuando termina, dibuja una mujer, ¿no? En el test de Kopitz es dibuja una persona, punto y se acabó, le interesa una sola, ¿no? Y en el de Corman es dibuja una familia, ¿no? Tiene sus variaciones, también el test de la familia, dibuja tu familia, la familia cinética y etcétera, pero ahora, el test de Macover es un test estrictamente proyectivo para aplicarlo en adolescentes y en adultos. El test de Goodenough, el DFH de Goodenough, es un test madurativo que va a evaluar el desarrollo del niño. El
test de Coppitz es un test proyectivo y madurativo, considerado un retrato del niño en el momento de hacer el test, ¿no? Muy sensible para localizar, para detectar los problemas emocionales, las actitudes interpersonales, las preocupaciones, los miedos del niño, pero también el estado de su desarrollo, ¿no? No es un test de personalidad ni de estructuras estables y permanentes de la personalidad, ¿sí? Por otro lado, el test de Corman es un test proyectivo que va a evaluar sobre todo las relaciones interpersonales, las relaciones familiares del sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el el dibujo de la familia de Corman va por ahí, ¿no? Es un test proyectivo. Tanto el de Macover, pero más el de Corman, van a evaluar la segunda tópica, ¿no? Nos permite tener una visión muy cercana de la segunda tópica del aparato psíquico, es decir, del ello, del yo y del superior. ¿De acuerdo? Entonces son muy diferentes, ¿no? Aunque hablemos de 3 DFHs, son muy diferentes. Tanto los rangos de aplicación, las consignas, lo que midan y lo que evalúan, y etcétera. Que tienen relación entre sí, pues tienen relación entre sí, ¿no? Quizás el que mejor relaciona a Macover y a Goodenough es Coppitz, pero no son lo mismo, ¿no? Tienen criterios muy distintos para su calificación. Coppitz, por ejemplo, no considera la posición, que para Macover es fundamental, ¿no? Arriba, abajo, desplazado hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Tiene una significación proyectiva muy, muy grande para Macover, la localización del dibujo, ¿no? Dibujo grande, dibujo pequeño. Coppitz sí considera esto. Otro elemento fundamental para diferenciar es que Macover dice que si una persona dibuja en primer lugar, en primer término, una persona del sexo opuesto, se debe considerar una posible tendencia homosexual o una dificultad en la identidad sexual del sujeto, ¿no? En cambio, Coppitz dice que puede pasar eso, ¿no? Puede ser que se presente, pero lo más probable es que si un niño dibuja a una persona del sexo opuesto, está preocupado por el niño. Está preocupado el niño por esa persona, ¿no? Si un niño varón dibuja a una mujer adulta, posiblemente se trate de la mamá y el niño está preocupado por la mamá o por la hermanita, ¿no? Y en todos los casos que nos presenta Coppitz nos muestra eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener esto muy en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, niñas, esta parte quizás es la más extensa y les voy a pedir que para responder esto vayamos al libro, ¿no? La devolución de la información en el proceso diagnóstico, la teoría y la técnica de la devolución de la información diagnóstica, desarrolla el concepto de DIDO en la entrevista devolutiva. ¿Qué significa DIDO? ¿Quién se acuerda? Liz, ¿qué significa DIDO? No recuerdo, Liz. Ya, nunca se olviden, por favor. Discriminada y dosificada. Esa es la regla para la devolución de la información. Discriminada y dosificada. En otras palabras, ¿qué significa discriminada? No le vas a decir todo, vas a discriminar lo que le dices. Vas a decir lo que a tu criterio
a tu criterio clínico, el sujeto puede tolerar, puede recibir, puede aceptar. ¿Está bien? Y dosificada significa decirle por dosis, ¿no? O sea, de a poco, ¿no? Según el sujeto pueda, ves que pueda resistir. No se olviden que la entrevista devolutiva es una entrevista es una entrevista de trabajo. Entonces, hay que actuar con ese criterio. Ya, vamos a ir a la fuente original. Insisto, este librito está viejito, pero sirve y sirve muy bien porque está... Me imagino que han sacado fotos, pero lo han hecho bien. ¿Qué número de página es? La 392. Siquier de Ocampo, y vamos a usar el libro de Siquier de Ocampo, este es el libro de María Luisa Siquier de Ocampo, habla de una teoría y de una técnica de la devolución de pareja, perdón, de la devolución de la información. ¿Ya? La entrevista de devolución de la información, aquí está. Devolución de información en el proceso diagnóstico. Es una, insisto, una teoría y una técnica. Se nos va a ir la hora que nos queda si revisamos todo, ¿no? Pero fíjense, elaboramos criterios que conformasen una técnica apropiada para realizar la devolución en la práctica cotidiana. Tenemos pues una hipótesis, es necesaria una devolución de la información diagnóstica y pronóstica discriminada y dosificada en relación con las capacidades yoicas del o de los destinatarios. ¿Se entiende esto de las capacidades yoicas, no? De la fortaleza yoica. Bien rapidito, cuando hablamos de un yo fuerte, un yo que tiene un bagaje grande de recursos y que los va a ir implementando según la demanda del medio, del contexto, ¿no? De manera adaptativa. Un yo débil, un yo rígido es uno que tiene unos pocos recursos y los implementa de manera rígida, ¿sí? Otros interrogantes surgieron de manera simultánea. ¿Cómo se hace la devolución? ¿Cuándo? ¿A quiénes? Ellos apuntan a la técnica de la devolución, ¿no? Entonces, hay una teoría y hay una técnica, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por devolución de la información? La comunicación verbal, niñas, verbal, nunca escrita, ¿no? La comunicación verbal discriminada y dosificada que el psicólogo hace al paciente, al niño, cuando se trata de un niño, a sus padres y al grupo familiar. Alguien decía ayer, ya me he olvidado más bien, que al niño no se le hace la devolución. No, señor, se le tiene que devolver al niño, ¿no? Entonces, al paciente, a los padres y, en muchos casos, al grupo familiar. La transmisión de esta información es, pues, el objetivo básico de la misma, de la entrevista de devolución de la información, ¿no? Que se concreta en una entrevista fijada a posteriori, después de la administración del último test, ¿sí? El segundo objetivo consiste, y esto es importante, fíjense, en observar la respuesta verbal y no verbal del paciente y sus padres. Y si está hablando del paciente y sus padres, es obvio que se trata de un niño, ¿no? Porque un viejo no va a ir con sus papás. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de observar la respuesta verbal del paciente y sus padres ante la recepción del mensaje del psicólogo. Esto es una pauta de las capacidades de hacer terapia que tiene el sujeto, ¿no? Esto constituye otra fuente informativa que permite sintetizar acertadamente el caso y emitir el diagnóstico y pronóstico con mayor margen de certeza, ¿no? Al tiempo que permite planificar más adecuadamente la orientación terapéutica.
se debe hacer dentro del contexto total del proceso de una entrevista o varias, y quien realizó el diagnóstico se encarga de ello, de hacer la devolución. No se deriva, no le dices a tu ayudante, a tu auxiliar, a tu socio, al psicólogo o a la psicóloga que trabaja contigo. ¿No ves? Devolución de la información desde el punto de vista del paciente. ¿Por qué hay que devolver a los pacientes? Parece obvio, ¿no? La devolución de la información en niños, no voy a preguntar quién decía que no había que devolver a niños, pero por favor hay que leer esto. Y no solamente para el examen, sino para el ejercicio profesional. La devolución de la información en niños se fundamenta en los siguientes puntos. Siguiendo la ley del cierre desde la Gestalt, es necesario transmitir el resultado de una comunicación lograda. La comunicación jerarquizada por nosotros no es del tipo unidireccional, ¿no? En una sola dirección, en un solo sentido, del paciente al psicólogo. Tiene que ser circular del paciente al psicólogo y viceversa, después del psicólogo al paciente. A ver, escuchen esta palabrita, restituyendo así el proceso comunicacional, al proceso comunicacional las características de diálogo, ¿no? Es un ir y venir entre el paciente y el psicólogo, entre el consultante y el consultor, ¿no? En caso de que el consultante sea un niño, no se le debe privar de este trato. Por favor, métanse esto a la cabeza. Si se trata de un niño, con mayor razón se le debe devolver la información. El examen psicológico implica por las depositaciones, escuchen esto psicólogas, por las depositaciones en el psicólogo de partes adaptativas y de partes enfermas del paciente, un proceso que ataca la identidad del paciente, exigiendo una reconexión interna, ¿no? Entre ciertos aspectos que el sujeto reconoce como suyos, que tienen que ver con la identidad manifiesta, y otros aspectos que el sujeto desconoce, pero que actúa bajo esta influencia, la identidad latente. Esta reestructuración, esta reconexión, ¿sí?, implica ya una modificación de la dinámica interna y exige, para resolverse en el sentido de la integración, que se le devuelva al examinado, que se le devuelva al paciente esa identidad latente que contiene, además de los aspectos desvalorizados y temidos, otros aspectos que son enriquecedores y potencialmente adaptativos. En otras palabras, lo bueno y lo malo que el paciente ha depositado en el sujeto necesitan serle devueltos, necesita restituir, ¿sí? Porque el paciente nos da, insisto, lo bueno y lo malo que tiene. ¿Cuántas veces he dicho esto? ¿Es más fácil desvestir el cuerpo o desvestir el alma? Por supuesto que el cuerpo. No vas al médico, a ver, por favor, aflójese la camisa. Te aflojas, pues, sin preguntar, ¿no? En cambio, desvestir el alma no es fácil, ¿no ve? Y eso es lo que hacemos frente al psicólogo. El otro día en el Face había un meme que decía: a veces uno se desviste frente a la persona equivocada. Y no hablo de quitarse la ropa. Estaba hablando de desvestir el alma, ¿sí? ¿Se entiende? Escuchen, si esta reintegración no se produce, si esta devolución no se produce, el paciente queda permanentemente ligado al psicólogo en una relación de objeto que lo privó. Y el psicólogo experimenta dificultades para lograr una buena separación, porque se siente en deuda con el paciente, claro, siente que tiene algo del paciente que no le ha devuelto y que es del paciente, ¿no? A quien recuerda con preocupación durante mucho tiempo o a quien olvida totalmente, reprime y ya está. Pero el que reprimamos no significa que va a desaparecer, ¿no ve? Desde el inconsciente va a seguir activo. Si devolvemos información, a ver, escuchen esto, por favor,
quiero enfatizar para de una vez por todas despejar ciertas dudas que hay. Si devolvemos información, por un lado a los padres y por otro lado al hijo, favoreceremos la discriminación de identidades dentro del grupo familiar, ¿no? Que el niñito asuma su identidad propia, personal, sea reconocido como un sujeto, ¿no? Si no hay devolución, el niño siente que su identidad latente queda depositada en el psicólogo y en sus padres, funcionando él como un tercero excluido de una comunicación a la que tiene derecho, puesto que es su problemática el motivo central de la consulta. ¿Me estoy dejando entender, niñas? Sí, Escuchen Licen. esto. Esta parte creo que es clave, me encanta, les confieso, me encanta. La devolución funciona como una prueba de realidad de que el psicólogo ha salido indemne, que el psicólogo ha salido entero, que el psicólogo ha salido sano de la depositación de los aspectos más dañados, pero también de los aspectos más dañinos del paciente, que los ha aceptado junto con los aspectos buenos y reparadores, reconociéndolos como coexistentes y propios del examinador. Alguna vez les comentaba lo que decía la doctora Mónica Pelliza, ¿no? El paciente viene y te tira toda su encima, ¿no ve? Pero en la entrevista devolutiva tienes que devolvérselo, pues. Ahora, es recomendable usar esta técnica porque de lo contrario, escuchen, se favorecen en el paciente. Si no hacemos la devolución, se favorecen en el paciente fantasías de empobrecimiento y robo por enajenación de partes yoicas. Y ustedes saben que estas fantasías son inconscientes, ¿no? Fantasías que cobran realidad si efectivamente retenemos todo lo que el paciente nos fue depositando. En este sentido, la devolución funciona como mecanismo de reintroyección, sobre todo de su identidad latente, que de otra manera quedaría enajenada en el psicólogo. La falta de devolución favorece la aparición de sentimientos de robo, de curiosidad, de envidia y etcétera, cuya elaboración ni siquiera se intenta si el vínculo entre paciente y psicólogo acaba con el último test. Ahora, cuando el paciente no sabe si el psicólogo le dirá algo acerca de lo que opina sobre su problema, y más aún cuando, cuando se le dice que nada se le informará, el paciente se siente sometido pasivamente a una serie de estimulaciones a las que tratará de responder, pero no siempre con deseos de colaborar con el psicólogo. Si el paciente sabe que al finalizar se le darán los resultados, se sentirá comprometido con el proceso y mejor dispuesto a colaborar. En algunos casos, sobre todo en el de aquellos pacientes que han llegado a la consulta derivados por el maestro, por el pediatra, niñas, muy respetuosamente, y yo sé que muchas de ustedes quieren dedicarse a la clínica, ¿no? Pero cuando uno se gradúa, el primer trabajo que se presenta generalmente es en el área educativa y no menospreciamos a la psicología educativa, al contrario, ¿no? Tiene grandes aciertos y un campo muy extenso. Pero he conocido psicólogos, psicólogas que dicen, no, la educativa no es para mí. Y terminamos trabajando en un colegio porque es lo primero que se nos presenta. Y está bien, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando se aplica. Un psicólogo educativo amigo me decía, mira, en un colegio hay 800 estudiantes y hay 800 problemas, ¿no? Y los profesores, incluso el director, creen que el psicólogo tiene una varita mágica, ¿no? El chico se porta mal, el chico hace cualquier maldad al psicólogo, ¿no? Y creen que con una charlita, listo, se solucionan todos los problemas. Y sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces, en aquellos pacientitos que han llegado a la consulta derivados por el maestro, pediatra y etcétera, puede ocurrir que se bloqueen o rechacen abiertamente la posibilidad de saber qué opina el psicólogo porque la devolución despierta mucha ansiedad persecutoria.
Si las resistencias son muy intensas, es posible que el niño adopte una actitud negativa durante la hora del juego diagnóstica y la administración de los tests, ¿no? Y que al citárselo para la devolución de la información se resista a concurrir, se enferme o promueva algún tipo de complicación con el grupo familiar para evitarla. Es poco probable que no concurra definitivamente, pues en eso depende de los padres. Pero aquí está la salvedad, ¿no? No obstante, si las resistencias del niño entran en combinación con la de los padres, porque también los padres pueden no querer saber qué tiene su angelito, ¿no? Entonces, si las resistencias del niño entran en combinación con la de los padres, es posible que no logremos concretar dicha entrevista. Desde la perspectiva de la problemática del hijo, podemos pensar que moviliza a los padres para que ambos eviten el enfrentamiento con una situación tan ansiógena, ¿no? Es decir, con una situación que provoca, que genera tanta ansiedad. Esto constituye en sí mismo un índice negativo tanto a nivel diagnóstico como pronóstico. Bien, no nos va a dar el tiempo, niñas, si queremos terminar esto. Hay harto para hablar desde el punto de vista del paciente, pero hemos hablado los elementos más significativos, ¿no? La ley del cierre, el que el psicólogo no se siente enganchado, además que es una prueba del psicólogo, el paciente siente que no ha perdido cosas cuando se le devuelve, ¿no? Que se le ha restituido lo bueno y lo malo que tiene, sobre todo lo bueno, ¿no? Pero también lo malo. Ahora, desde el punto de vista de los papás del paciente, aquí está. Desde el punto de vista del paciente, de los papás no. Desde el punto de vista del psicólogo. Ahí está, de los padres del paciente. Veremos. Por varias razones consideramos imprescindible la devolución de información a los padres que consultan por un hijo. Fíjense cómo la prioridad de la autora está con el paciente, con el niño, ¿no? Primero al niño, después a los padres. Y también, dice, también es importante devolverles a los padres, ¿no? No que se les devuelve a los padres y al niño no se le dice nada. ¿Por qué a los padres? Porque ellos han pedido la consulta para saber qué pasa con ese hijo, con varios hijos o con todo el grupo familiar, y es preciso que conozcan la opinión del profesional consultado. Si nada se les dice al respecto, puede ocurrir en términos generales que se incremente en ellos las fantasías, que se incrementen los padres, las fantasías de enfermedad grave o de enfermedad incurable e irreparable que tiene el niño, ¿no? Si no les decimos nada. Con nuestro silencio, con el silencio del psicólogo, agravamos la situación porque producimos una dosis suplementaria de ansiedad persecutoria. Lo que pasa es muy grave y no quieren decirnos nada. Eso piensan los padres, ¿no? Además, en los padres van nomás a ver, aunque en mínima cantidad, un dejo de culpa, ¿no? O sea, que mi niño esté mal, que mi hijo esté mal, pues es mi culpa, yo he hecho algo mal, ¿no? Así también, desde la primera entrevista, estos padres han procedido de manera defensiva, depositando masivamente en el psicólogo todos los sentimientos, afectos, impulsos y fantasías intolerables para desembarazarse de ellos y obtener así un pseudo alivio. La no devolución favorece esas fantasías de desembarazamiento y alivio. Aquí no pasa nada, no hay por qué preocuparnos, eso piensan los padres. Entonces, para que esto no se produzca, otra razón por las que hay que hacer la devolución a los padres. Es preciso reintegrarles a los padres una imagen del hijo de ellos y del grupo familiar corregida, actualizada, ampliada o restringida, que no siempre coincide en todo o al menos en parte con lo que ellos traen a consulta, es decir, con lo que ellos imaginan de su hijo, ¿no? Mostrándoles que el hijo es distinto de lo que ellos creen, los ponemos en condiciones, perdón, de tomar conciencia de la real identidad de este hijo, de los cambios que deberán aceptar en el hijo
que deberán aceptar en ellos y en el grupo familiar como un todo si realmente están dispuestos a modificar el statu quo reinante. Esta parte más vamos a ver sobre los padres, ¿ya? Cuando en la primera entrevista comienzan mostrando los aspectos más positivos del hijo, pero no omiten los aspectos negativos, sabemos que están dispuestos a escucharnos si procedemos dentro de ciertos límites de la misma manera, es decir, diciéndoles lo positivo y después lo negativo, ¿no? Siguiendo el mismo modelo de secuencia, lo positivo y negativo. Si la secuencia es inversa, si primero nos hablan de lo malo y después de lo bueno, aún con dificultades, podremos igualmente transmitirles una imagen bastante completa del hijo. Pero si en cambio solo nos han mostrado lo positivo o lo negativo de ese hijo, tenemos oportunidad de mostrarles los aspectos negativos o los aspectos positivos, ¿no? Es decir, los aspectos que no se nos ha mostrado. Si nos muestran solo lo positivo, podemos mostrarle lo negativo. Y si nos muestran solo lo negativo, que hay padres que van y deshacen a sus hijos, ¿no? Frente al psicólogo, podemos también mostrarles lo positivo, ¿no? De estimar qué aspectos del hijo es más negado y resistido y hasta dónde llegan esas resistencias, ¿no? Tercer punto, porque esto tiene más puntos. Tercer punto, porque tratándose de un niño, un adolescente o un adulto psicótico grave o en estado confusional, son los padres u otros parientes los responsables de la concreción del tratamiento. Si debemos recomendarlo, es preciso fundamentar previamente nuestra indicación y aclarar los riesgos que corre el paciente o que corre el grupo familiar si optan por que no se lo atienda, por no hacerlo atender. En casos graves, nuestro silencio puede significar una implícita alianza con los aspectos más patológicos del grupo familiar. Y si ocurriera un desenlace fatal, por ejemplo, un suicidio, el psicólogo se enfrentará con un duelo bastante difícil de elaborar. No queremos significar con esto que si damos nuestra opinión en la entrevista devolutiva impediremos los acontecimientos. Lo que pensamos es que a los padres les resultará más difícil negar la gravedad del problema. Es real, ¿no? Van a encontrarse en su práctica con padres que niegan la gravedad de lo que está aconteciendo con ese su hijo, ¿no? Con ese hijo. Bien. Yo les invito, niñas, a leer esto con mayor profundidad, con mayor detalle. Esto es clave para nuestra práctica cotidiana, ¿no? Desde el punto de vista del psicólogo. Y como psicólogos necesitamos hacer una devolución. Y hemos visto, es una prueba de realidad para el psicólogo, ¿no? De que ha salido indemne, de que ha salido sano, de que no ha sido afectado por todo lo que el paciente ha depositado en él, ¿no? No solo el paciente y sus padres resultan beneficiados con la entrevista devolutiva, ¿no? Otro tanto ocurre con el psicólogo. La devolución de información es recomendable para preservar la salud mental del psicólogo, evitando que su tarea se transforme en insalubre. ¿Se entiende esto? Preservar la salud mental del psicólogo. Y hemos dicho, ¿no? El paciente te tira, te echa encima todo su puchi, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que nuestra tarea se transforme en insalubre? Sucedería esto, que se transforme en insalubre, si se hiciera cargo el psicólogo de las depositaciones masivas del paciente y o de sus padres, ¿no? Si restituye a sus dueños verdaderos tales fantasías, emociones, impulsos, miedos y etcétera, depositados en el psicólogo consciente o inconscientemente, el psicólogo está preservando su salud. Esto solo puede hacerse en la entrevista final. La entrevista devolutiva es un paso más en el conocimiento del caso, paso que a veces cobra importancia trascendental
cuando en ellas surgen recuerdos reprimidos o actitudes inesperadas o no confirmadas hasta el momento que hacen variar el plan tacto ideado para el caso. Ya saben, niñas, la entrevista devolutiva es una entrevista de trabajo que debe planificarse, ¿no? Tenemos que tener planificado qué vamos a decir, en qué tiempos, ¿no? El famoso DIDO tiene que estar bien planificado, ¿no? Tenemos que discriminar lo que vamos a decir, ¿no? Y tenemos que dosificar poco a poco, ¿no es cierto? Hay mucho para hablar por qué se tiene que hacer. Fíjense, es harto, ¿no? Por qué es importante para el psicólogo, pero básicamente estas líneas creo que nos muestran lo fundamental. De acuerdo, estamos contra el reloj. Desarrolla el concepto de devolución de la información en el proceso diagnóstico desde el punto de vista de los padres del paciente, desde el punto de vista del niño paciente. Esto está más adelante. No, ya hemos hablado de esto. Ya hemos visto que al paciente hay que devolverle, a los papás del paciente, por supuesto que sí, ¿no? Por la salud mental del psicólogo también hay que hacer la devolución, ¿no? Ahora, veamos esta parte. Técnica de la devolución de la información. Todo lo que hemos hablado hasta el momento es la teoría, es decir, por qué hay que hacer la devolución, ¿no? Teóricamente, ¿por qué tengo que devolver? Nos remitamos a las páginas que están marcadas aquí. Técnica de la devolución de la información a pacientes adultos, página 400, antes, la página 408, 409. Ups, me he pasado. Aquí está. La técnica de la devolución de información al paciente cuando se trata de niños. El psicólogo que devuelve información a los niños debe estar entrenado en la comunicación con ellos. Sabemos que la relación psicólogo-paciente es una relación complementaria, no es simétrica, no estamos en el mismo nivel, no estamos en el mismo plano, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de niños, si hacemos la cosa muy complementaria, no va a funcionar. Tenemos que bajar al nivel de niño lo más posible, ¿no? Sin perder nuestro rol, tenemos que bajar, ¿no? Volverla lo más simétrica posible, aunque no que sea totalmente simétrica, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Complementariedad y simetría, ¿no? En el mismo plano, en diferentes planos, desde la teoría de la comunicación. La experiencia que posea como terapeuta de niños les resultará especialmente útil. A ver, chicas, ¿es más fácil trabajar con gente adulta o con niños? Por su experiencia como psicólogas. Ustedes ya han atendido casos, han trabajado con gente, han hecho prácticas. ¿Qué me dicen? ¿Les ha resultado más fácil trabajar con niños o con adultos? ¿Se han dormido? Lisen, buenas noches. De mi experiencia, se puede decir que me ha hecho más fácil trabajar con grandes, o sea, adultos, que con niños, porque a veces los niños eran demasiado tímidos, ¿no? Para hablar o como que decían algo y al final trataban de decir otra cosa. Eso. Totalmente de acuerdo, te cuento. Es mucho más fácil trabajar con adultos que con niños, ¿no? Además, hay que considerar que los niños son más sensibles, más vulnerables, ¿no? Es más fácil, mucho más fácil trabajar con adultos, ¿sí? Y trabajar con niños demanda una habilidad, una sensibilidad especial, ¿no?
Ahora, todo en la vida se aprende, pero es real esto que dice aquí la autora. La experiencia que posea como terapeuta de niños les resultará especialmente útil, ¿no? Conocer la técnica de juego y los elementos básicos de la hora de juego diagnóstica o la hora de juego terapéutica, permite captar y comprender mejor lo que el niño diga y haga durante la administración del psicodiagnóstico y especialmente lo que sucede en la entrevista devolutiva. En este libro van a encontrar, ¿ustedes han hecho la hora de juego diagnóstica en alguna materia? Bueno, quien calla otorga, asumo que han hecho. Pero de todas maneras, en este libro van a encontrar con detalle la teoría y la técnica de la hora de juego diagnóstica. No la hora de juego terapéutica, pero sí la diagnóstica. Saben en lo que consiste, ¿no? Ponerse a jugar con el niño, ¿no? O con la niña, con muñequitos, con soldaditos, con autitos, y después ver cómo ha dejado todo y analizar y observar e interpretar. Bueno, todo lo que el niño dramatice, gesticule o haga adquiere en esa oportunidad tanta importancia o más que lo que verbaliza. El lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, resulta más significativo que el lenguaje verbal. En uno de nuestros trabajos hemos expuesto el siguiente ejemplo. Un niño eczematoso, atendido en un centro hospitalario, escuchaba con atención lo que la psicóloga le decía en la entrevista devolutiva. Esta le explicaba el sentimiento de minusvalía y rechazo que experimentaba al acercarse a alguien pensando que nunca hallaría quien lo aceptara tal como era. ¿Se entiende lo que es eczematoso? Antes de continuar. ¿Qué tiene eczema? Por favor, si hay una palabra que no se entienda, pregunten pues. La eczema es una enfermedad de la piel, ¿no? Es una enfermedad que ves, no es contagiosa ni nada, pero causa, es una descamación de la piel, ¿no? Y causa malestar, causa rechazo en la gente de al lado, ¿no? Y hay gente muy torpe. Entonces, escuchen esto, ¿no? El niño acercó su mano al brazo de la psicóloga. Era importante que ella permaneciera en la misma postura sin retirar el brazo, ¿no? ¿Qué pasaría si la psicóloga, guácale, fuchi, listo, lo fregó todo, ¿no ve? Para eso dedíquese a otra cosa, ¿no? Entonces, era importante que ella permaneciera en la misma postura sin retirar el brazo, señalando que era la primera en ser puesta a prueba para ver si sus palabras eran válidas o no, si realmente pensaba como hablaba, ¿no? Si ella hubiera retirado el brazo, toda su formulación verbalizada, todo lo que le hubiera dicho al niño se habría contradicho con esa demostración práctica. Le habría confirmado que él tiene razón en desconfiar de que hubiese alguien que lo quisiera y aceptara, dado que hasta ella, que decía comprenderlo, lo rechazaba. En este sentido, hay que estar atento a las propias gesticulaciones, movimientos, etcétera, como lenguaje preverbal usado en la comunicación con el paciente. Recuerdan que insistíamos en clases en manejar nuestro lenguaje preverbal, nuestro lenguaje corporal, en estar atentos a lo que decimos con nuestro cuerpo cuando estamos en la entrevista. Fíjense la trascendencia de esto, ¿no? El mensaje no verbal del niño debe ser detectado, debe ser detectado, comprendido y utilizado, ubicándolo en la entrevista de devolución junto con el mensaje verbal. Si, por ejemplo, queremos decir a una niñita que muchas veces siente celos y rabia hacia el hermano menor y observamos en ese momento rompe una maderita que tiene en la mano, podemos seguir diciendo, tanta rabia te da que a veces te dan ganas de romperlo en pedazos. Así habremos integrado en nuestro mensaje el que ella a su vez nos envía. Es como si nos hubiese dicho, sí, a veces me da ganas de romperle a mi hermano, ¿no ve? Bien, los primeros párrafos generalmente nos muestran la
parte más significativa de ese aspecto, ¿no? En este caso, de la técnica de la devolución de la información a pacientes niños. Tenemos que ser coherentes, congruentes con lo que decimos y con lo que expresamos con nuestro lenguaje corporal. Y por otro lado, tenemos que estar muy atentos al lenguaje corporal del paciente en general. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes adultos? Mucho de lo dicho a propósito de la devolución a niños y adolescentes es igualmente útil para adultos. No obstante, podemos agregar que en la entrevista con el adulto debe prevalecer la comunicación verbal sobre la preverbal. Con los niños la lógica era la inversa, ¿no? Prevalecía la comunicación preverbal a la comunicación corporal, el lenguaje corporal, ¿no? Si prevalece el material preverbal, el material corporal, podemos ratificar el diagnóstico de mecanismos muy regresivos. Es importante incluir con claridad todos los aspectos infantiles que tolere, ya que además, estamos hablando del paciente adulto, ojo, ya que además de la importancia actual, sabemos que aparecerán en el tratamiento que seguramente se les recomendará. ¿Sí? Entonces, les pido, lean esto, la técnica de la devolución al paciente niño, al paciente adolescente y al paciente adulto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? O todo está muy claro o se han dormido. Prefiero creer que se está entendiendo. Sí, Licen, una consultita. ¿Esto es del texto de qué autor? María Luisa Siqueira Ocampo, las técnicas proyectivas y el proceso de psicodiagnóstico. Está bien, Licen, gracias. Este libro también va... tenemos que hablar cómo vamos a hacer para que les dé la dirección del... ¿Dónde pongo el link para el Drive? Ya está en el Drive, les comento. Fíjense, ya está en el Drive. Todos los libros de los que he hablado. Está en un folder que se llama Textos de Aula, ¿no? Entonces hay que copiar el link y ya está. Y con eso ustedes entran tranquilamente. ¿Sí? Van a descargar los libros que quieran, ¿no? Aquí está Test Psicológicos de Ana Anastasis, solamente el primer capítulo. Test Psicológicos de Levis Aiken. Psicometría genética de Sara Paín, pruebas psicológicas, una introducción práctica, pruebas psicológicas, historia, principios y aplicaciones, las técnicas proyectivas y el proceso de psicodiagnóstico, lo que estamos viendo, y evaluación psicológica, historia, fundamentos teóricos, conceptuales y psicométricos. Bueno, bien rapidito, vamos con esto. Técnicas de devolución de la información. ¿Qué se devuelve y cómo se devuelve? ¿Cuándo se devuelve? ¿A quién se devuelve? ¿Y quiénes devuelven? Son las otras preguntas, ¿no? Nos proponemos desarrollar el siguiente esquema para dar un panorama de la técnica sistematizada a través de nuestra experiencia y el aporte de las investigaciones sobre devolución. ¿Qué se devuelve? Basamos la devolución en el material psicodiagnóstico que a nuestro criterio consiste en material de la entrevista libre y pautada realizada por el psicólogo, material de la entrevista y batería de test realizado por el psicólogo, la conducta del paciente expresada en las tres áreas durante la entrevista previas a la devolución, tardanzas, musitaciones, equivocaciones de horario, vestimenta, etcétera, ¿no? El vínculo establecido por el paciente con cada uno de los terapeutas,
y aquí se juega nomás la transferencia, la conducta en el aquí y en el ahora de la entrevista devolutiva, y finalmente nuestra contratransferencia, ¿no? Ya saben que la contratransferencia no es lo que... no es la transferencia del psicólogo hacia el paciente. No, no, por favor. Es la respuesta a la transferencia o a las demandas transferenciales del paciente, ¿no? Es la respuesta a la transferencia del paciente que va a tener el psicólogo. La devolución de todo este material resulta imposible y además sería perjudicial para el paciente. Por eso centramos y ponemos este material al servicio del punto de urgencia o motivo de consulta, ¿no? Sobre el cual va a girar toda la devolución. ¿Qué es lo que el paciente ha llevado a qué es lo que lo ha llevado al paciente a la consulta, ¿no? Consideramos como punto de urgencia manifiesto aquello que el paciente expresa como más angustiante, mientras que el punto de urgencia latente consiste en las motivaciones inconscientes de esa angustia. Utilizamos un clivaje, un cernidor entre ambos niveles, ¿no? Manifiesto y latente. Bien. A ver, vamos. ¿Qué se devuelve? ¿Cómo se devuelve? Y aquí hay ejemplos. No vamos a leer los ejemplos porque se nos va a ir el tiempo, ¿ya? Disculpe. ¿Cómo se devuelve? Cuando el paciente llega por primera vez al servicio, se le comunica que el estudio lo realizará, en el caso específico que nos presentan aquí, un médico y una psicóloga que trabajan en el equipo y que luego de que ambos conversen sobre todo lo que han logrado conocer del paciente, realizarán una reunión en conjunto para informarle los resultados del estudio, ¿no? Aclarando que se tratará de mostrarle lo que el equipo considere sus problemas más urgentes y el camino a seguir para modificar estos problemas de acuerdo con las posibilidades de la institución y de los profesionales. Nuestra experiencia nos dice que es de suma importancia aclarar al paciente que en caso de que se le indique una terapia, él o la terapeuta asignada puede ser otra persona elegida por el equipo como la más adecuada. En todos los casos debemos acotar que también se tuvo en cuenta la elección del paciente con respecto al tipo de terapia, ¿sí? Entonces, sobre el cómo se devuelve. ¿Cuándo se devuelve? ¿A quién se devuelve? ¿Y quiénes devuelven? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y qué? Y aquí están los ejemplos. Ellos proponen un método que tiene una apertura, ¿no? Después el acontecer propiamente dicho y el cierre, ¿no? El cierre de la entrevista devolutiva, ¿sí? ¿Cuándo se devuelve? Cuando el estudio que realizó el equipo esté completo y no haya discrepancias entre los terapeutas respecto a la devolución. Obviamente nos hablan de un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, no médico-psicólogo. Además, ¿cuándo se devuelve? Cuando haya posibilidades inmediatas de incluir al paciente en un proceso terapéutico, ¿no? ¿A quién se devuelve? Pensamos que es imprescindible realizar la devolución a todo paciente al que se le haya realizado el estudio, es decir, al que se le haya hecho el psicodiagnóstico. ¿Quiénes devuelven? Profesionales que pueden establecer una buena relación de trabajo con el equipo o en el equipo psiquiátrico y una buena relación con el paciente dentro de un grupo que por sus características es muy ansiógeno y difícil de integrar, ¿no? Es decir, genera ansiedad en el paciente. Pensamos que para lograrlo es necesario estar o haber estado en tratamiento analítico y tener una formación que posibilite un adecuado manejo de la técnica. En otras palabras, están diciendo que los psicólogos y también los psiquiatras involucrados tienen nomás que hacer terapia, ¿no? Y que además necesitan una formación en esto que es la teoría y la técnica de la devolución diagnóstica. ¿De acuerdo?
Ya. Aquí hay una pregunta interesante. Desarrolle un comentario crítico comparando las cualidades, alcances y límites del psicodiagnóstico del Rorschach y del test MMPI, ¿no? Ya les he hablado del Rorschach, aunque no conocen de forma estructurada, saben que el Rorschach, entre otras cosas, evalúa estructura de personalidad, rasgos de personalidad, mecanismos de defensa, segunda tópica, yo, ello, superior, posibilidad de pase al acto, indicadores, monto de agresividad, quantum de agresividad, depresión. Por ejemplo, es una luz de alarma en el Rorschach si encontramos un sujeto con un elevado nivel de agresividad y con depresión, ¿no? Hay un riesgo suicida muy, muy significativo. ¿De acuerdo? Y el Rorschach también nos da, no pauta, sino nos da una información muy cercana de la organicidad. Cuando hablo de organicidad, ¿de qué estoy hablando? Por favor, rapidito, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo es, niñas? Cuando escuchan el término organicidad y me han escuchado hablar, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué quiero decir? Buenas noches, Lice. ¿Un problema físico, neurológico? Ajá, no físico, neurológico. Muy bien, Lourdes. Muy bien, ¿no? Implica un compromiso orgánico, compromiso cortical, algún rollo en el cerebro, en otras palabras, ¿sí? Dicho como comadre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si escuchan organicidad, la conducta orgánica, el pensamiento orgánico puede ser muy inestable, puede ser, por ejemplo, incoherente, lábil. ¿Se entiende lo que es lábil, no? No es débil, es flotante, es cambiante, es inestable, ¿no? ¿Quién tiene el afecto lábil? Mi maestro decía, la histérica encuentra el amor de su vida una vez al mes, ¿no? Ese es un afecto lábil, ¿sí? Entonces, el pensamiento orgánico puede ser lábil, muy cambiante, inestable, de un tema a otro va a pasar sin una orden o una coherencia, o lo contrario, ¿no? Puede haber una gran viscosidad, ¿no? ¿Se entiende lo que es viscosidad? Un líquido viscoso, por ejemplo, la miel o la leche condensada, ¿no es cierto? Las ideas, los conceptos se adhieren unos a otros. Por eso en los test proyectivos, el encontrar perseveración generalmente es un indicador orgánico, ¿sí? Ese es el pensamiento ixoide, ¿no? Le cuesta separar ideas, le cuesta cortar con una idea y comenzar con otra, ¿no? Por eso hay esa perseveración, esa adherencia que tienen las ideas. Esa es una característica del pensamiento orgánico. Insisto, pensamiento orgánico, organicidad, hace nomás referencia a una... Ahora ya no se maneja el concepto de lesión cerebral, ¿no? Sino más bien de disfunción cerebral. Hay algo que está funcionando de manera anómala, ¿no? En la corteza. Ahora, ¿cómo se va a manifestar eso? Depende de la magnitud de la disfunción, depende del área donde esté localizada la disfunción. Les adelanto esto, hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, la evaluación neurológica no se consideraba dentro de la evaluación psicológica, ¿no? En el libro original de Ana Anastasi no hay una sola mención a test neurológicos. Sin embargo, en estos libros que he puesto para que ustedes los descarguen, en todos hablan de la evaluación neurológica. Fíjense la importancia y la significación de esto, ¿no? De hecho, la evaluación de la demencia de los pacientes con Alzheimer es realizada por psicólogos, ¿sí? Entonces, hay que considerar estos aspectos. Ya, ahora
Ya saben lo que es el MMPI, es un test, se supone muy objetivo, que tiene que ha tenido el propósito de contrarrestar al Rorschach, ¿no? Considerado por los norteamericanos como muy subjetivo y psicoanalítico y esas cosas. En esencia, el MMPI mide lo mismo, pero el Rorschach es más práctico, más óptimo en su aplicación, en su desarrollo y etcétera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, finalmente tiene que ver con la escuela de cada uno, ¿no? Si uno ha tenido, ustedes han hecho el MMPI, sé que han estudiado el MMPI, ¿no? Quizás han estudiado más el MMPI que el Rorschach, conocen más el MMPI que el Rorschach, ¿no? Pero, insisto, finalmente tiene que ver con la línea teórica del propio psicólogo. ¿Estamos de acuerdo? Informe psicológico, componentes del informe psicológico, datos generales, breve historia personal. Estas son las partes que tiene que estar en el informe psicológico, ¿no? Primero, datos generales. Nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad y en algunos casos zona de residencia. La zona de residencia te va a dar una idea aproximada, no muy precisa, pero una idea aproximada de la posición o de la situación socioeconómica del paciente, ¿no? Es un dato significativo, aunque no fundamental, ¿no? Después, breve historia personal del paciente, dónde ha nacido, qué vicisitudes ha pasado, si se trata de un niño, si se trata de un adulto, lo mismo, si ha tenido accidentes, si ha tenido operaciones, si ha tenido algún problema significativo o alguna situación significativa, por ejemplo, para el caso de un niño puede ser significativo el cambio de ciudad, de residencia, divorcio de los padres, muerte del abuelo que vivía con la familia o de la abuela, ese tipo de cosas, ¿no? Después, instrumentos utilizados, un listado nada más, ¿no? Por ejemplo, entrevista diagnóstica o entrevista semipautada, qué sé yo, a ver, trabajando con niños, el test del dibujo de la figura humana de Coppitz, el test de Bender, el test de la familia y el test de Coppitz, que es de la verbalización y de la aritmética, y ya está. ¿De acuerdo? Motivo de consulta. ¿Qué ha sido lo que lo ha llevado al niñito al proceso de diagnóstico, ¿no? Derivado por el maestro, por bajo rendimiento escolar, problemas de atención, sospecha de TEA y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Luego, en el informe psicológico está la conclusión a lo que hemos llegado, el diagnóstico, el pronóstico y las recomendaciones. Y pare de contar. Ustedes han hecho informe psicológico, saben esto, ¿no? En el informe psicológico no se habla de test, no se habla de puntajes, no se dice sacó 5, sacó 4, sacó 6, no. Se habla del paciente, se habla de lo que tiene el paciente. A nadie le interesa saber los puntajes, los indicadores, si hay muchos, si hay pocos. No. El informe psicológico, un buen informe psicológico tiene una plana y media, ¿no? Máximo 2 hojas. Todo informe psicológico debe estar firmado, debe estar con la fecha, el lugar donde se ha hecho y debe estar sellado por el psicólogo. ¿Sí? El informe psicológico, componentes del informe psicológico, conclusiones, nivel descriptivo, nivel dinámico, todo esto está aquí en el libro. A ver, permítanme.
Aquí está, nivel descriptivo. Es la breve historia personal, ¿no? NN proviene de un lugar de clase baja, normalmente constituido, ña, 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 ña. Nivel dinámico. Esta autora tiene una fuerte influencia psicoanalítica, entonces cuando habla de nivel dinámico hace referencia a las relaciones entre los diferentes componentes de la familia y etcétera, ¿no? Cómo se vincula, cómo se relaciona y ya. Después está el nivel... Y nos muestra cómo, aquí habla de los test, pero no en el informe, sino de dónde sale esa información, ¿no? Cómo ha procesado la información. ¿Sí? Nivel estructural, cuando habla de nivel estructural, la estructura de la personalidad, ¿no? Disociación cuerpo-mente, ansiedades predominantes, ¿cuál es la estructura dominante de la personalidad? Mecanismos de defensa, rasgos y ese tipo de cosas. Diagnóstico clínico, insisto, una fuerte incidencia psicoanalítica, no siempre debe ser así. Nosotros en la UNICEN tenemos una línea más bien cognitivo-conductual, ¿no? Aunque la clínica es psicoanalítica. Pronóstico y ya. En la devolución, las recomendaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre el informe psicológico, el certificado psicológico y el peritaje psicológico? Algo de eso hemos hablado ayer. El informe psicológico es el documento más utilizado, más común, ¿no? El certificado psicológico es un documento más conciso, más breve, más resumido, en el que se menciona, por ejemplo, que el señor fulano de tal está haciendo parte de un proceso terapéutico, sin decir de qué, por qué, para qué, ni cuánto tiempo, ni nada, ¿no? O en algún caso se pondrá que ha realizado un proceso terapéutico de 60 horas o de 60 sesiones. ¿Sí? También el certificado psicológico sirve para que el estudiante pueda justificar su inasistencia a un examen, por ejemplo, ¿no? Es común, yo hago certificados no muy frecuentemente, diciendo el día de la fecha examiné al señor fulano de tal o a la señorita fulana de tal y la encontré en crisis de angustia o crisis de ansiedad, con energía disposicional disminuida y ese tipo de cosas. Entonces eso presenta como un certificado médico que te dice que estabas con una gastroenteritis o con un proceso gripal, lo mismo, ¿no? Dabas con en vez de poner estaba con un ataque de nervios, pones bonito y eso justifica la ausencia porque el estudiante, qué sé yo, ha tenido un severo contratiempo, un severo conflicto familiar o una cosa así, ¿no? Algo que realmente justifique. Tampoco es charla, ¿no? Y el peritaje psicológico que tiene valor legal. El peritaje psicológico que se hace en un contexto judicial, ¿no? Por un perito psicológico, ¿no? Con un psicólogo perito forense, y que el juez está obligado en su veredicto a considerar lo que el psicólogo diga, ¿sí? Básicamente es el peritaje psicológico es un informe psicológico más profundo, más minucioso, y donde se diga, ¿no? Por ejemplo, un niñito que acusa de agresión sexual, realmente justifiques que el niño está en una situación de estrés postraumático y a qué puede deberse y ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esas son las 50 preguntas. Como quien diría, chancaca. Niñas, estamos en el límite del tiempo. Entiendo que la
la sala del Zoom ya se va a cerrar. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos? ¿Quieren este documento o no? Sí, Licen. Entonces, ya, les propongo algo. ¿Tienen un grupo de chat? Licen, ¿nos puede enviar algún número del privado más el link del Drive y así esa persona se encarga en pasar al grupo privado que tenemos entre compañeras nomás? Ya, listo, chicas. Les propongo algo. ¿Conocen mi número? 727-33356. Sí. Escríbanme y voy a ir mandándoles el link. Y a las que no me escriban, pues alguna compañera les va a pasar el link del Drive. ¿Está bien? Está bien, Licen. Lisa, porfa, no, nada más. Dale, Andreina, ¿qué ibas a decir? No, está bien, ya le entendí el tema de que le vamos a hablar. Eso, a su privado. Ya. Entonces, en el WhatsApp me escriben uno que diga hola, ya, y yo sé que son ustedes y les mando el link. ¿Está bien? Sí, Licen. Bien, chicas, quiero agradecerles su atención y les confieso, ustedes son un grupo muy especial. Les deseo la mejor de la suerte. Todas ustedes, ha sido una experiencia muy linda el trabajar con ustedes. Pucha, realmente me emociona el verlas casi colegas, entonces les falta un pasito muy chiquitito. Tienen que dar ese pasito por lo más alto, ¿no? Estudien, prepárense bien y de aquí a poco pues vamos a estar en una relación de colegas. Un abrazo muy fuerte, muy grande a todas, les agradezco su atención, insisto, les deseo la mejor de la suerte y que les vaya muy bien. Ustedes son especiales, les comento, ¿no? Personalmente para mí como docente han sido muy especiales. Son mi primera generación de la UNICEN y son la primera generación de psicólogas de la UNICEN, fíjense, ¿no? Entonces ha sido muy lindo y es muy lindo verlas aquí ahora en estos trances, ¿no? Ya preparando su titulación. Lo mejor del mundo para ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense y a darle con todo. ¿Sí? Chao, niñas. Muchísimas Deseo lo gracias. mejor para ustedes. Muchas gracias, Lisa. Bien, Gracias bien. por su Gracias. tiempo, Ya tienen Mario, todo por todo. para Muchas sacarse 100. gracias. Por el deseo. Ya tienen todo para sacarse 100 en el Gracias examen por de grado. podernos ¿Está haberlo bien? escuchado otra vez, dicen. Que les vaya bien y hasta cualquier momento, porque esto no es un adiós, ¿no? O sea, el mundo de la psicología es un mundo bastante chiquito, nos vamos a reencontrar, les aseguro, ya como colegas, ¿sí? Muchas gracias, Lisa, por su tiempo y todo. Gracias. Muchas gracias, Licen. Yo les agradezco a ustedes por su paciencia, por su atención y, insisto, no es un adiós, es un hasta siempre. Mucha suerte a todas. Chao, que estén bien, chicas. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, que les vaya bien.